Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer desde la Asociación Española de Técnicos Urbanistas presentar esta jornada sobre la prevención de la inseguridad a través del diseño ambiental. Es una jornada que me hace especial ilusión porque es la confluencia de dos disciplinas muy pertinentes en estos momentos, ¿no? Por un lado, el urbanismo, la configuración de las ciudades, y por otro, la criminología, ¿no? Y la antropología social. En este sentido, hace ya unos meses que pensamos en llevar a cabo esta jornada, y para ello, ¿con quién mejor que con Macarena Rau, que es arquitecta urbanista y es actualmente la presidenta de la ICA, la Asociación Internacional de Prevención del Crimen a través del diseño ambiental. A través del enlace que tenéis de la página web tendréis el extenso currículum de Macarena. Como veréis, es arquitecta por la Universidad de Chile. Aparte, es máster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile. Es doctorada en urbanismo por la Universidad de Bio en Chile. Doctora honoris causa y certificada de la ICCP, Advanced por la International CPT Association, y doctora en docente de la UIDE, la Universidad Internacional de Ecuador. Pues bien, como habréis visto, esta jornada lo que pretende es visualizar la importancia del diseño ambiental, de la configuración del espacio público, de las ciudades, de nuestros entornos, en la percepción de inseguridad, incluso en la comisión de determinados delitos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde la planificación urbanística para reducir esta percepción de inseguridad y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? Creo que es muy bueno, tal como hará Macarena, de exponer en qué consiste propiamente esta metodología, porque no se trata de solo apaivagar esta posibilidad de la comisión a través de la seguridad, sino que se trata de integrar todo lo que es la participación ciudadana y de hacer una exploración muy a fondo del entorno, de la parte más de actividad económica, de ciudad, de las percepciones de inseguridad de los residentes, de los componentes ambientales, de factores vinculados con la construcción, otras con el mobiliario urbano, otros más vinculados con la dejadez, con el entorno, con los elementos del diseño del espacio público y de estas marchas exploratorias con los residentes del lugar. Pues bien, sin más preámbulos, pasaré la palabra a Macarena Rau para que nos explique propiamente en qué consiste la metodología CPT. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Laia. Muchas gracias por invitarme. Agradezco mucho a la Asociación de Urbanistas allá en Barcelona y a todas las asociaciones de urbanistas que están viendo en este minuto, tanto en la América Hispana como allá en España y en Europa. Agradezco mucho la asistencia y antes de partir presentando lo que preparé para esta ocasión, quería también hacer una felicitación formal a ACPIDA, que es la asociación que acaba de ser ratificada internacionalmente como la Asociación de Barcelona, como asociación formal de la International Septet Association, ayer en directorio internacional. Así es que un aplauso también para ustedes porque están haciendo un gran trabajo de promoción de la seguridad urbana. Voy a partir presentando mi pantalla y ahí tú me cuentas si se ve bien. ¿Se alcanza a ver? Todavía no. Lourdes, ahora. Perfecto. ¿Ahí se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias, Lourdes.
Bueno, como me presentó Laia, mi nombre es doctora Macarena Rao Vargas y soy la presidenta internacional de la International Septet Association. Y hoy día les voy a hablar de lo que es Septet. Septet es la sigla en inglés de Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Esta metodología Septet, como le llamamos en español, data de hace más de 50 años aproximadamente, desde su inicio, sus orígenes, y se define como un conjunto de estrategias que mediante la modificación de variables socioambientales busca el logro de 3 objetivos: reducción de delitos de oportunidad, reducción de percepción de inseguridad y aumento de la cohesión comunitaria. Yo preparé esta ponencia con un breve marco teórico inicial para luego describir 2 casos de estudio, 2 casos de intervención, uno en México y otro en Chile, que creo que ejemplifican bastante bien cómo se implementa esta metodología. Como ustedes saben, la seguridad urbana es un fenómeno altamente complejo, incide en muchísimas variables y lo que nosotros buscamos es abordar, reducir y prevenir el fenómeno delictivo, que como comenté es multicausal y multivariado, por eso es muy complejo de abordar. Y también la forma en que lo hace Septet es a través de la prevención. En políticas públicas de seguridad, por ejemplo, tenemos estrategias de control del delito, que son muchas veces confrontan el delito o reaccionan ante situaciones delictivas. En cambio, Septet, a través del diseño urbano ambiental, en sus 3 generaciones, lo que busca es prevenir la ocurrencia de estos delitos de oportunidad en el entorno urbano, así como percepción de inseguridad y violencia, y lo hace mediante esta modificación de variables, y lo que busca es anticiparse a que ocurran estos fenómenos. Existen teorías desde la criminología que le dan un sustento teórico importante a la metodología Septet. 2 teorías que son muy conocidas en el mundo de la criminología. Podríamos hablar de la decisión racional del delincuente y la teoría de actividades rutinarias. La decisión racional del delincuente nos plantea que para que ocurra un delito de oportunidad tendría que interactuar en el espacio urbano 3 variables: una víctima vulnerable, un entorno favorable con ausencia de un guardián capacitado y un agresor que esté motivado. Pensándolo así de manera muy simple, pensemos en una esquina de la ciudad que está oscura, que no tiene buenos campos visuales, vemos una abuelita que va caminando con su bolsa, que acaba de sacar dinero del cajero automático, y vemos un delincuente que no ha logrado un botín durante todo el día y está muy motivado por delinquir. Entonces, en este análisis costo-beneficio que hace el delincuente, como si fuera realmente un empresario muy eficiente, pondera cuál es el beneficio versus el riesgo de asaltar a esa abuelita en esa esquina o asaltar a otra potencial víctima en otra esquina. Así opera la teoría de decisión racional del delincuente. Hay autores importantes como Cohen y Felson, Ronald Clark, que se conocen como padres de la prevención situacional y que también elaboran estas teorías que sustentan la metodología Septet. Cuando nosotros tenemos que implementar Septet en algún barrio de la ciudad, sí o sí vamos a tener que darnos la tarea de levantar o abrir 2 puertas, que yo siempre llamo de los proyectos Septet. La primera es entender el perfil criminógeno del barrio, que es el índice de victimización. Por victimización entendemos la ocurrencia efectiva de delitos. En el espacio urbano, en los distintos polígonos, en los distintos barrios, ocurren delitos. A veces estos delitos son reportados ante la policía, por ejemplo, y la policía lleva estadísticas de estos reportes y contamos con esas estadísticas de denuncias de delitos. Otras veces estos delitos no son reportados y eso se constituye como la cifra negra delictiva. Entonces, cada vez que vamos a estudiar un barrio, lo primero que hacemos como equipo Septet es levantar el índice de victimización, el perfil criminógeno del barrio. Lo ideal es obtener secuencias estadísticas de los últimos 6 años, 5 años, por ejemplo, si hay homicidio respecto al homicidio, violaciones, si hay venta de drogas, decomisos de drogas, si tenemos robos con fuerza, dependiendo de la tipificación delictiva de cada país. Otra puerta que siempre es importante que abramos cuando vamos a hacer un proyecto Septet en un barrio es sobre la percepción de temor o percepción de inseguridad de sus usuarios.
Los delitos, como yo comentaba, son hechos que ocurren en un espacio específico, ¿verdad? Son hechos que son denunciables. Pero la percepción de temor es subjetiva, tiene otra naturaleza que la victimización y la ocurrencia de delitos. La percepción de temor es subjetiva, se construye y se conecta con el instinto básico de supervivencia de los usuarios de una ciudad y por lo tanto es muy importante de escuchar y se conecta además directamente con la calidad de vida de los usuarios de la ciudad. Por ejemplo, en los estudios que llevamos en los últimos 22 años de práctica CEPTED, hemos descubierto muchas veces que en un lugar que tiene muchos delitos, uno puede con distintas acciones reducir la cantidad de delitos, pero si no reduce también la percepción de inseguridad, no necesariamente la calidad de vida se va a incrementar. Es decir, no es directamente proporcional la relación entre reducción delictiva y aumento de calidad de vida, pero sí lo es si nosotros reducimos la percepción de inseguridad con el aumento de la calidad de vida percibida por los vecinos. Existen en el marco teórico de CEPTED distintos autores de distintas disciplinas que nosotros siempre estudiamos en nuestros diplomados de CEPTED online o CEPTED presencial, que están acreditados por la International CEPTED Association. Por ejemplo, uno de los autores importantes que yo admiro mucho y he leído mucha de su bibliografía es Jane Jacobs, periodista urbana, que en 1962 escribió un libro fantástico que se llama La vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Luego escribió como 20 libros más, pero ese es el primero muy interesante. Y en este libro, Jane Jacobs habla de muchos temas sobre urbanismo, critica de alguna manera las ciudades que pierden la escala humana, algunos proyectos modernistas, podríamos decir, que no lograron conservar esta escala humana más resguardada, podríamos decir, y que tiene mucho que ver con la percepción de seguridad o inseguridad que puede generar un peatón frente a una situación delictiva. Pero lo que sí plantea Jane Jacobs de manera muy directa con lo que es la seguridad urbana, plantea dos conceptos que son relevantes. El primero, ojos en la calle. Para que una vereda, una calle de una ciudad, que son como el sistema sanguíneo de una ciudad para Jane Jacobs, sea segura, objetiva y percibidamente, es importante que vecinos y vecinas ejerzan un mecanismo de vigilancia natural, ver y ser vistos. Para este mecanismo, el diseño urbano y el diseño arquitectónico tiene que apoyarnos a que exista esta posibilidad de permeabilidad visual, que ella llama ojos en la calle. Y un segundo principio de Jane Jacobs, que me gusta mucho en ese capítulo, es que habla de la necesidad de contacto humano. Jane Jacobs refiere ya a que la seguridad objetiva y percibida de una ciudad no solamente tiene que ver con la buena gestión policial, con que estén estos ojos de vecinos vigilantes, sino con la sensación de estar conectada con mi comunidad. Aunque sea una comunidad en tránsito, virtual, que no sean residentes, pero el hecho de estar y sentirnos como una comunidad. Y por eso, por ejemplo, el trabajo de todo lo que es la identidad, el trabajo de lo que son lenguajes simbólicos en la ciudad, son tan importantes en la línea de lo que plantea Jane Jacobs. Ella escribe este libro en 1962 y luego en 1972, 10 años después, tenemos el arquitecto Oscar Newman en Estados Unidos que escribe un libro que se llama Espacio Defendible o Defensible Space. En este libro, que es importante estudiar también, se le conoce mucho a Newman como el padre de los condominios o de las gate communities, porque Newman explora en sus diseños de prototipos arquitectónicos y urbanísticos qué pasa cuando uno divide con mucha fuerza y con mucha claridad lo que es espacio público, semiprivado y privado. Él se va un poco al extremo con proyectos como Asylum Hill, entre otros, interesantes laboratorios que él desarrolla, donde demarca con mucha fuerza, con muros, por ejemplo, con rejas, en lo que son estos espacios. Logra inicialmente reducir delitos de inseguridad, delitos de como índices delictivos y percepción de inseguridad en sus comunidades, donde él interviene, pero esta reducción no logra sostenerse en el tiempo y es ahí también que se critica mucho el modelo este de los condominios, de justamente empezar a encerrarse en las ciudades, generando como guetos y segregación socioespacial que al final no logra realmente sostener una seguridad urbana en el tiempo.
Otro autor interesante que comentamos siempre en nuestros diplomados CEPTED Online es Bill Hillier, un matemático de la UCL de Londres que inicia lo que es el laboratorio de sintaxis espacial. Y este matemático, de alguna manera, nos plantea que la relación más sana o más segura de una ciudad con mayor o menor ocurrencia delictiva tendría que ver con unos flujos peatonales que estén más o menos integrados. De alguna manera, Hillier se opone a Oscar Newman. Oscar Newman hablaba más de los encierros. Hillier es lo opuesto. Él plantea que la seguridad urbana tiene más que ver con la integración de los flujos de movimiento. Acá vemos algunas imágenes. Esta primera imagen del libro de Jane Jacobs, donde retomando lo que ella plantea abajo en la calle, si se ven de manera muy simple y muy espontánea, porque la vereda es suficientemente ancha y están estas escaleritas, la comunidad saca una sillita y dialoga, conversa y está poniendo los ojos en la calle. Nuevamente esta imagen nos muestra sobre el contacto humano que se posibilita porque en esta calle y en este espacio el volumen de viviendas se retrocede un poquito respecto al eje de la fachada y permite justamente un espacio de encuentro y de convivencia. También Jane Jacobs nos planteaba que para que cuidáramos el tejido social, que finalmente es el que está vigilando, el que está disuadiendo de ocurrencias delictivas, era importante cuidar el tamaño y el diseño de los tipos de vivienda. Acá muestra justamente ella en su libro, por ejemplo, una crítica hacia estos conjuntos residenciales que son de escalas muy grandes, donde se pierde de alguna manera un poco la escala humana. Tenemos también acá ejemplos de lo que planteaba Oscar Newman en su libro Espacio Defendible, donde hace estos esquemas que tienen mucho que ver con gate communities y con espacios, como les decía, públicos, semiprivados y privados. Y también tenemos acá algunos ejemplos de la sintaxis espacial de Bill Hillier. Ellos en el laboratorio sintáctico en Reino Unido desarrollan software que analizan, por ejemplo, esta es una ciudad de Australia, Gosnells, y cada uno de estos ejes es el eje de una calle y tiene distintos colores porque hay un índice que se calcula del nivel de integración de flujo de esa calle con el resto de las calles del sistema, y lo que hacen ellos es que establecen correlaciones matemáticas de mayor integración de las calles respecto a la localización espacial de estos puntitos que se ven acá, que en esa investigación era robo contra la propiedad. Como les comento, todo lo basan en datos duros y en investigaciones muy científicas. Y Hillier, en su diversa literatura, tiene libros muy interesantes. A mí los que me gustan son Space is the Machine o El espacio es la máquina, en The Social Logic of Space, la lógica social del espacio. Hablan de conceptos interesantes, contemporáneos, importantes, como la comunidad virtual, que para Hillier sería aquella comunidad que se define en el espacio por la copresencia en un territorio. Como estamos viendo acá, una comunidad virtual, por ejemplo, sería una comunidad en una escuela, sería una comunidad sería una comunidad en una escuela, sería una comunidad en una estación de transporte o de metro. Y ya a comienzos de la década del 70 surge lo que se conoce como CEPTED, ya como tal, como sigla, y la acuña Sir Ray Jeffrey, ecólogo y criminólogo de Estados Unidos, que escribe el primer libro de CEPTED y nos plantea que para que no existan estos delitos de oportunidad, lo que se busca es que se logre el diseño apropiado. Y para Jeffrey, el diseño apropiado tiene que ver con la implementación de ciertos principios, que los voy a describir a continuación. El primer principio que plantea Jeffrey tiene que ver con vigilancia natural, que lo define como la habilidad de ver y ser visto. La vigilancia natural puede ser diurna y nocturna y tiene mucho que ver con el diseño arquitectónico y urbano, por ejemplo, con el nivel de transparencia de las fachadas, de transparencia de los cierres, y de noche tiene mucho que ver con la iluminación pública. Y por eso siempre se habla de tener la iluminación que es la iluminación apropiada. No sobreiluminar, pero tampoco tener poca iluminación. Vamos a detallar más ese concepto más adelante. El otro principio se llama reforzamiento territorial
que se define como el sentido de identidad que establece el usuario con el entorno y que por lo tanto cuida. En este sentido es muy peligroso tener, o muy vulnerable, delictivamente hablando, tener espacios de nadie o espacios que no tienen identidad, porque generalmente son utilizados por grupos que uno no quisiera que estuvieran en ese espacio. Un tercer principio es el control natural de accesos, que nos plantea que busquemos soluciones de diseño en distintas escalas, urbana, escala de barrio, escala de pasaje, como se ve acá en la foto, para lograr marcar los accesos de manera más amistosa y más integrada con el entorno, como esta imagen de acá, que esta otra imagen de acá que contiene un pasaje cerrado. Cuarto principio, mantenimiento, que es todo el conjunto de estrategias que uno tiene que desarrollar en un proyecto de intervención para que tanto vecinos como el equipo municipal, por ejemplo, o distintas organizaciones permitan en conjunto mantener la intervención. Eso es súper importante en sentido de sostenibilidad. Y finalmente, como quinto principio de SEPTED ya de segunda generación, se incorpora una tesis muy importante donde se considera al habitante del territorio o al usuario del territorio como el nativo experto ambiental de su territorio y que por lo tanto tiene una sabiduría innata que surge principalmente de su equipo interno de percepción ambiental para dar información estratégica a los equipos gestores de SEPTED para plantear una estrategia participativa de seguridad urbana, donde se considera que el nativo experto ambiental es un coproductor de los resultados de seguridad y de la estrategia. Por ejemplo, tenemos varias técnicas o metodologías ya hace mucho tiempo creadas con el equipo SEPTED, hispano especialmente, sobre taller de nube de sueños. Acá está Carlos Gutiérrez, con quien diseñé la nube de sueños el año 2005, la primera nube de sueños, y que seguimos trabajando en conjunto, arquitecto Carlos Gutiérrez, donde le pedimos a vecinos y vecinas o a usuarios del espacio que sueñen un parque, por ejemplo. Como aparece acá en los dibujos, les pasamos crayolas, lápices, es muy conectado con el diseño participativo y hacemos un análisis de 7 filtros para analizar esta información subjetiva, basándonos harto en la psicología ambiental, pero con 7 filtros que vienen desde la metodología SEPTED. Y ahora, como resumen, SEPTED surge hace más de 50 años y ya en 50 años la verdad es que la metodología ha ido evolucionando junto con la sociedad y el problema delictivo. Hablamos entonces de SEPTED de primera generación desde inicios de la década del 70 hasta aproximadamente el año 2000, donde las principales preocupaciones estaban puestas en entender la relación entre el medio ambiente físico con la ocurrencia delictiva, con estas teorías de delitos de oportunidad. Por ejemplo, en esta imagen, si las ventanas son suficientemente permeables, si están bien definidos los espacios públicos y los privados, si hay transparencia visual, si se evitan lugares trampa. Esa sería la preocupación o las problemáticas que aborda SEPTED de primera generación. SEPTED de segunda generación tiene que ver con involucrar este quinto principio de participación comunitaria, donde ya se integra definitivamente la arquitectura social, se hacen mapeos de las comunidades, se trabaja con los líderes comunitarios, se intenta conectar con sus necesidades ambientales principales para conectar con calidad de vida. Y desde el año 2018 aproximadamente surge con mucha prioridad y muy de la mano con toda esta crisis sanitaria que hemos tenido en las ciudades del mundo, SEPTED de tercera generación. Y este SEPTED de tercera generación incorpora 3 nuevos principios importantes como salud pública, que también integra salud mental, autorrealización y sustentabilidad. Eso como marco teórico bien resumido, a grandes rasgos, de lo que es la metodología SEPTED, que ustedes pueden aprender en detalle en nuestros diplomados SEPTED online, acreditados por la ICA en español. Están en www.pbk.cl, esa es nuestra página de campus SEPTED. Y ahora me voy a referir a 2 proyectos que hemos hecho que a mí me gustan mucho últimamente. Uno lo estoy haciendo ahora en Chile y otro lo hicimos el año pasado en México, con ONU México. Y el primero al que me voy a referir es de rutas seguras para mujeres en Zacatecas, México, con metodología SEPTED, que fue financiado por ONU. La justificación es que en el estado de Zacatecas, desde el año
2018, en el lapso, tomando como base el 2018, pero desde el 2019 y 2020 hubo un incremento de un 12% de los feminicidios, y esto generó mucha preocupación y alerta en las autoridades de Zacatecas y de México en general, y buscaron con este apoyo de ONU contratar nuestros servicios para poder diseñar rutas seguras para mujeres. Solo recordar los principios que llamamos nosotros como el ADN CEPTED, que siempre se aplican en las estrategias como vigilancia natural, control natural de acceso, refuerzo territorial, mantenimiento y participación comunitaria. El desafío fue que tuvimos que armar un equipo híbrido por temas de COVID, ya que no podíamos viajar tanto en terreno, entonces nos aliamos con CEPTED Noreste, un grupo de jóvenes profesionales que está abriendo allá un capítulo en el noreste de México, y lo que hicimos fue capacitar a 16 funcionarios del gobierno del estado de Zacatecas, más funcionarios del municipio de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, que tenían las mayores incidencias de feminicidio. Entonces, lo primero que hicimos fue contar con este grupo de funcionarios y los capacitamos en línea con el equipo de CEPTED Región y CEPTED Noreste para que aprendieran cómo se hacía CEPTED. Luego, a través de esta capacitación en línea, se seleccionaron 3 polígonos, podríamos decir, de intervención. El primero era la Quinta San Gabriel, el segundo, El Orito, y Plan de Ayala era el tercero. Si ustedes se fijan, cuando uno empieza ya a focalizarse en territorio donde va a intervenir de forma urbana y más arquitectónica, es muy importante la escala, y generalmente CEPTED trabaja mucho a escala humana. Lo primero que se hace en un ciclo de proyecto CEPTED es la fase de diagnóstico participativo, luego de diseño, implementación y evaluación. Melissa Valdés, que es la líder de CEPTED Noreste, viajó internamente en México para poder aplicar los instrumentos que siempre se aplican en una estrategia CEPTED, que son participativos. Acá vemos que están aplicando, en alguno de estos 3 polígonos, se están aplicando marchas exploratorias donde se sale a caminar con vecinos y vecinas y van contestando un cuestionario respecto a cómo perciben el entorno, por ejemplo, cómo están las señaléticas, cómo están los campos visuales, si las luminarias están rotas o no están rotas, si hay lugares trampas, si hay rutas donde un delincuente podría escapar, entre otras preguntas que hace el cuestionario. Luego también se aplicaron con niños y niñas nubes de sueño para que soñaran cómo pensaban estas rutas seguras para mujeres. Y acá se ve a la maestra Melissa dando explicaciones a la comunidad respecto a las actividades que se van a realizar. Luego, con toda la información diagnóstica, se sistematiza y se ordena y se definen los problemas a intervenir con estas rutas seguras. Y me gustó mucho mostrarles acá de forma como más con render de arquitectura y también de espacios más urbanos, lo que se hizo como propuestas de intervención. Por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, lo que planteaban las mujeres principalmente era que necesitaban que fuera mi lugar, mi sentir, mi vivir. En comunidad la mujer importa más. Para ellas era súper importante generar una ruta segura que conectara la vivienda con un área de juegos y una cancha de fútbol, porque les tocaba mucho llevar a sus niños y niñas siempre de manera segura a estos lugares de esparcimiento. Pero si ustedes se fijan en detalle, lo que ellas pedían no solamente era que fuera una ruta que conectara estos puntos de forma más, con una escala más urbana, podríamos decir, sino que ellas pedían que las mujeres las acompañaran en el recorrido, porque las mujeres se sentían más seguras estando en un colectivo de mujeres. Es por eso que se proponen también murales de mujeres durante toda la ruta y todo el trayecto, con los colores que para ellas eran simbólicos. También pedían que hubiera suficiente arborización, que hubiera mobiliario urbano también para poder detenerse con sus hijos y hijas y hacer una pausa. Otra intervención interesante fue la del Orito en Zacatecas, y como la idea fuerza era El Orito, Zacatecas, un reto de seguridad, camino rosa, iluminando la confianza. En este caso me gustó mucho y muestro este render también, porque no solamente la paleta de colores, muy conectado con colores más femeninos que ellas pidieron, era importante en la intervención, sino que tenían que conectar la seguridad urbana no solamente con evitar,
ser víctimas de feminicidios, sino que también ser víctimas de muerte por accidente de tránsito, que se daba mucho en este sector. Por eso para ellas fueron fundamentales en el diseño de la ruta segura conectar con estos pasos de cebra, que era una forma de educar en vialidad segura a todos los transeúntes y también a los automovilistas que eran parte importante de esta propuesta. Si ustedes se fijan, diseñaron muchos tipos de pasos de cebras importantes. Y finalmente la tercera propuesta, que tiene que ver con el municipio Plan de Ayala, de Zacatecas, me gustó mucho también porque tenía que ver con desarrollar unos ejes urbanos de rutas seguras para las mujeres que conectaran áreas de la ciudad, que eran las áreas de oficina, donde estas mujeres tenían que ir a trabajar con sus respectivas viviendas. Y eran largas distancias que ellas tenían que caminar. Y querían también que estas distancias integraran distintas variables y elementos urbanos y arquitectónicos, por ejemplo, de mobiliario urbano, como nuevamente estos asientitos para sentarse, hacer una pausa, conversar entre ellas. También arborización, que era importante. Nuevamente vimos los ejes que eran los pasos de cebra para poder evitar accidentes de tránsito. Si se fijan, hay marcaciones en el pavimento que para ellas eran importantes, con simbolismo que tenía que ver con protección de lo femenino, de todo lo que es símbolos que para ellas fueran relevantes, y también en estos ejes urbanos se implementaron muchísimos murales con mensajes, poesías y canciones que para las mujeres eran simbólicas y eran importantes. Era una manera y ellas nos decían en este trabajo que al sentirse conectadas culturalmente y como grupo, todas juntas, eso las hacía sentir más seguras. Eso por parte del municipio de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Esas propuestas están en manos de los equipos técnicos municipales, ya debieran estar ya implementándose y esperamos prontamente ya poder establecer las evaluaciones de impacto y de resultados respectivas. Y otro proyecto que me gustaría mostrarles para que vean el tipo de intervenciones que uno puede hacer, porque en CEPTED uno puede hacer intervenciones urbanas más macro, por ejemplo, una estación intermodal de transporte en la que estoy trabajando también acá en Santiago de Chile, que podríamos decir que es una gran pieza urbana con mucha relevancia. En este caso también está como en un perímetro entre dos comunas metropolitanas de la región metropolitana que son importantes, pero también otra diversidad que nos ofrece la metodología CEPTED es la microescala, la escala 1 a 1, que a mí me gusta mucho trabajar también. Y este es un proyecto de intervención que realizó una alumna mía que tengo en un municipio acá que se llama Puente Alto. La alumna se llama Carmen Orrego Lanas y estamos trabajando con ella y otros estudiantes una intervención en una villa que se llama Villa Andes del Sur, que es interesante y les voy a platicar por qué. Primero, lo que uno hace, como yo les decía, es caracterizar el barrio donde uno va a intervenir, y generalmente levantamos antecedentes que son sociales, delictivos y urbanos. Los antecedentes sociales, una de las características de Andes del Sur, que ha sido muy particular, especialmente en tiempos de COVID, es que la mayor cantidad de población son adultos mayores. Y eso genera una gran oportunidad y también problemáticas bien específicas respecto a la salud, por ejemplo, a salud pública, a protocolos biosanitarios con situación COVID y también a su relación con nietos o con otros jóvenes del entorno. Respecto a antecedentes delictivos, ellos cuentan con delitos denunciados y tenemos datos de policía, carabineros, contamos con robo con violencia e intimidación, robo de accesorios de vehículo, pero además presentan una alta percepción de inseguridad. Y antecedentes urbanos es una villa de vivienda residencial con algunos equipamientos que data desde 1986, cuenta con todos los servicios disponibles de teléfono, transporte, pavimentación, iluminación, alcantarillado, agua potable, áreas verdes. Mayormente es un territorio de viviendas tipo básicas, de un piso, que está organizado en torno a pasajes que la mayoría de los vecinos ha cerrado y cuenta con una relativa buena acceso y locomoción. En este otro caso, que si ustedes se fijan es distinto al tema de las rutas seguras para mujeres, que tiene más que ver con espacio público. En este caso, que es un área más residencial, se aplican nuevamente los instrumentos de CEPTED como marcha exploratoria,
Y es súper interesante cuando uno levanta la foto diagnóstica, entender cuál es la percepción de los vecinos. Por ejemplo, al comienzo ellos plantean que se sienten que viven en un lugar solitario y tranquilo, muy inseguro y sucio. Es bueno y satisfactorio. Primero, consideran que tiene una buena ubicación y que tienen que tener mucha cautela contra la delincuencia y contra la droga. Toda esta información que empieza a salir por la aplicación de los instrumentos CEPTED es muy interesante. Luego se hace nuevamente el taller de nube de sueños. Acá ven algunos dibujos que se obtienen de niños y niñas de la población. Nos llamó mucho la atención porque esta nube de sueños la hicimos el año pasado, que estábamos con muchos contagios de COVID, estábamos con muchas restricciones sanitarias y la mayoría de los dibujos muestra a niños y a niñas con muy poca interacción social porque tuvieron que estar muy encerrados. Por ejemplo, este dibujo de 11 años de Joaquín Escobar nos impactó mucho porque la pregunta es: ¿sueña tu villa, Andes del Sur? Y él se dibuja a sí mismo, lo que está bien para su estadio de desarrollo, dibuja su casita, pero también proyecta una casita en el árbol. Y si se fijan, la casita en el árbol está lejos, no está cerca de él. O sea, eso tiene mucho que ver con el anhelo o la necesidad profunda de jugar, de volver a jugar, pero por COVID tuvieron que estar 1 año y medio totalmente encerrados. Entonces, cuando empezamos a intervenir conceptos de esta comunidad, no solamente los adultos mayores estaban súper golpeados con estrés postraumático, niveles tremendos de temor a morir por COVID y a ser víctimas de delito, especialmente las mujeres adultas mayores, son las que más han participado en las actividades, sino que también estos niños que habían dejado de jugar, eran niños con mucha depresión, estrés postraumático también, pero además que no sabían lidiar mucho con el duelo si es que perdían un abuelito por COVID, por ejemplo. Dentro de las estrategias o herramientas que se hacen, también está la de la observación directa, que cuenta también con una metodología para detectar buenas y malas prácticas en seguridad urbana. Acá se detectaron malas prácticas del entorno que teníamos que corregir, como lugares trampa, falta de mantención en plazas, mala utilización de espacios públicos, consumo problemático de alcohol y drogas, casas tomadas. Durante pandemia pasó mucho eso en Chile, en varias comunidades, que hubo familiares que se fueron a quedar por restricción con otras familias y quedaron muchas casas abandonadas y estas fueron tomadas, a veces por grupos delincuenciales, falta de iluminación y grafitis. Y también se detectaron buenas prácticas, como que a pesar de todos los desafíos y problemáticas del COVID, la Junta de Vecinos sí se articuló, sí tenían un WhatsApp, un chat de WhatsApp, donde pudieron establecer, por último, protocolos de emergencias biosanitarias si es que no llegaba la ambulancia a tiempo. Por lo tanto, hubo cooperación de la comunidad y una buena ubicación y accesos del sector. Cuando tenemos ante nosotros un proyecto de CEPTED, siempre nos gusta metodológicamente plantear una problemática de CEPTED para después, como en el formato casi de investigación académica, desarrollar este trabajo. Entonces, el problema que se definió en Andes del Sur es que se observó un incremento de la falta de redes institucionales durante tiempo de COVID, lo que les generó un aumento de sensación de vulnerabilidad e inseguridad en casos de emergencias sanitarias y delito en la Villa Andes del Sur. Entonces, eso era lo que con el proyecto CEPTED queríamos de alguna manera restaurar. Una vez que se define el problema CEPTED, se plantea un master plan CEPTED que está a distintas escalas, un plan maestro. Una de las primeras acciones que estamos elaborando en este tiempo justamente es como, primero que nada, volver a cohesionar a la comunidad, levantar la estima, la autoestima comunitaria y reconectar con los servicios del municipio. Para ello, se está pensando diseñar en estos muros que se pueden observar acá, que es justo a la entrada de la comunidad, un mosaico comunitario que cuente la historia de la comunidad, ya que llevan tantos años allá y que han sorteado tantos obstáculos y desafíos. Este mosaico comunitario se hará con mano de obra local y se contará con apoyo del Departamento de Cultura de la Municipalidad. Y también se está trabajando otro tipo de intervención que se llaman bancales comunitarios en Chile,
que tiene que ver con generar huertas comunitarias en espacios, como se observan en estas imágenes, espacios que están un poco residuales y que pueden ser utilizados por la comunidad con un apropiado entrenamiento para plantar verduras, hortalizas, que nuevamente en caso de estrés máximo o de crisis, como lo que pasó con COVID, permita que vecinos y vecinas puedan contar mínimamente con ahí una huerta propia y verdura que esté a mano. Uno de los desafíos que nos planteaban las vecinas más adulto mayor era que no tenían la facilidad de desplazarse para ir a una feria que estuviera muy lejos. Por lo tanto, tenían que pensar dentro de esta estrategia una manera de hacer sostenible su vida en este sector en caso de una nueva crisis. Además, por los temas delictivos, se plantea en algunos pasajes estratégicamente colocación de cámaras para poder monitorear y ver si es necesario dirigir algún tipo de apoyo, soporte de la policía y del equipo de seguridad municipal. Muy importante siempre en el plan CEPTED, en el Master Plan CEPTED, no solamente es responder al problema de inseguridad urbana que se definió, sino que también contar con un plan de intervención social y en el caso de tantos niños y niñas que no pudieron jugar por pandemia, se programaron diversos talleres deportivos, como se ve acá en la imagen, les encanta el taekwondo, escuelitas de fútbol y zumba. Zumba para las mamás de la villa y para adultos mayores que quieran bailar también. Y esto tiene mucho que ver con recuperar niveles de salud mental que sean armoniosos y que nos permitan incrementar la calidad de vida. Y esto conecta con lo que yo les planteaba de CEPTED de tercera generación. Y eso es lo bonito de la metodología CEPTED, que ha ido evolucionando desde un CEPTED más físico, luego un CEPTED más social, a un CEPTED más psicoemocional. Y a modo de conclusiones, para tener su feedback y poder partir el diálogo con urbanistas, CEPTED hasta ahora ha demostrado que ha podido aportar a la seguridad urbana de las mujeres y de las comunidades en general, en territorios con altos índices de feminicidios, delitos y violencia, cuando se implementa apropiadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se van cumpliendo las etapas, hay un método científico que avala, por ejemplo, generar un buen diagnóstico, plantear problemas de investigación que se quieran resolver con estos proyectos posteriormente. También se recomienda entrenar equipos de funcionarios CEPTED en municipios de México, bueno, en Chile lo hacemos, para armar propuestas de intervención. Siempre decimos que CEPTED, como yo les mostré, puede tener distintas escalas de intervención, algunas más urbanas, otras veces es como de acupuntura urbana, son pequeños elementos que generan algunos cambios, pero en cualquiera de esos casos es importante tener un entrenamiento formal, ojalá acreditado y certificado por la International CEPTED Association, que ya tiene programas de capacitación establecidos hace muchísimo tiempo, y finalmente que las rutas seguras para mujeres han demostrado ser muy exitosas para reducir el delito contra la mujer, así como su percepción de temor. Yo acabo de publicar junto con un director de la International CEPTED Association, Tim Pascoe, que también está en la página de pbk.cl, www.pbk.cl, un libro que se llama Evaluación de Impacto CEPTED, qué funciona y qué no en una estrategia CEPTED, y es interesante porque es un libro de una investigación académica longitudinal que pudimos hacer en 5 años de investigación comparando con indicadores y midiendo cuál era el real impacto antes y después de que se hiciera una intervención en una villa en Coyhaique, al sur, Patagonia chilena, una villa en Puente Altos también y otra en Honduras, en el país de Honduras. Y también lo recomiendo porque tiene mucho dato duro, estadístico y da cuenta de forma muy científica realmente qué información relevante obtuvimos de los distintos miembros de la comunidad y en especial de la percepción de las mujeres respecto a estas intervenciones que por lo menos a mí me interesa mucho conocer y seguir investigando. Así es que muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios y consultas. Muchísimas gracias, Macarena. Ha sido una brillante exposición, como siempre. Tengo el honor de tenerla como profesora en el diplomado CPT de nivel avanzado y la verdad que es muy ilustrativa y todas las explicaciones y estos
proyectos que has comentado de rutas son muy interesantes y seguramente podríamos hacer alguna implementación en nuestro territorio. Sí. Esperemos poder llevarlo a cabo en breve. Seguidamente, si os parece, entramos a los distintos ponentes. Iraida Ruiz Bode, buenas tardes, buenos días. Ricard Pié, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antes de hacer la presentación, excuso en primer lugar la participación de Itziar González, que, bueno, arquitecta y urbanista y antigua... ella ocupó el cargo en el Ayuntamiento de Barcelona como responsable del distrito de Ciutat Vella, pero por una indisposición no puede participar en esta mesa redonda. Así que, bueno, tenemos un poco más de tiempo entre los ponentes. En ese sentido, paso a hacer la presentación de Iraida Ruiz. Ella es urbanista, investigadora, consultora, docente universitaria y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, la FIU, que es como está relacionada con la ETU, con la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, son nuestros homólogos en el ámbito de Iberoamérica. Y bueno, es un honor porque es como parte de AETU desde el otro lado de la bola, ¿no? Aparte de ello, Iraida bueno, tiene un currículum también larguísimo. Podéis podéis consultarlo en la página web de AETU, donde se expone sus múltiples participaciones en distintos proyectos, tanto en Latinoamérica como también en Estados Unidos, todos vinculados a zonas de alta vulnerabilidad social, también con temas ambientales y económicos, y ha sido jefa de proyectos que incluyen procesos participativos, ¿no?, para el desarrollo de diagnósticos comunitarios, que es una de las vertientes importantes en los diagnósticos también CPT. Por otro lado, Ricard Pié, una eminencia en nuestra casa, en nuestro ámbito en España, también es doctor arquitecto, fue premio extraordinario de doctorado en el 88 por la UPC, profesor universitario en la Politécnica de Cataluña, catedrático de urbanismo y de ordenación del territorio desde el año 2008 y profesor emérito desde el 17. Fue director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès y, bueno, y además de ello, director fundador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, de la Universidad de Málaga, y director del Instituto Interuniversitario Hábitat, Turismo y Territorio de la UPC y la UMA. Aparte de ello, ha participado en múltiples investigaciones especializadas en el campo de la ordenación urbana, del territorio, en políticas de vivienda, arquitecturas del turismo y en cuestiones referidas al paisaje, ¿no? Y ha sido miembro del grupo de investigación en urbanismo en proyectos de la Generalitat de Cataluña. También fue redactor del Plan General Metropolitano de Barcelona, que todavía es vigente desde el año 69, y fue director de servicios de planeamiento y gestión urbanística del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Asimismo, estuvo en la preparación de los Juegos Olímpicos del 92, con lo cual conoce muy bien el territorio de Barcelona y su transformación urbanística que se llevó a cabo en ocasión de las Olimpiadas, ¿no? Aparte de esto, él es vicepresidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, con lo cual tenemos aquí una mesa de arquitectos, de urbanistas especializados en la reconstrucción de ciudades desde un prisma técnico, pero también desde un prisma que toca mucho la participación ciudadana y desde la escucha de la gente, ¿no?, de la gente que habita en estos espacios, ¿no? Pues bien, en este marco se abre esta segunda parte de este debate entre urbanistas y focalizaremos fundamentalmente en dos cuestiones, ¿no? Una primera sería a partir de la metodología, ¿no?, explicada por Macarena de CPT. Me gustaría poner en que pusieseis en común vuestra opinión respecto a esta implementación, ¿no?, de la metodología en vuestros territorios. Claro, Ricard será más en Cataluña, en España, Iraida más el tema, bueno, el ámbito de Iberoamérica y también la experiencia en Estados Unidos, ¿no?, que has tenido,
para hacer un poco la comparativa y luego, Macarena, de tu experiencia internacional, ¿no? En especial en aquellas áreas que tienen una especial vulnerabilidad social, ya sea porque hay una percepción importante de inseguridad, por comisión de delitos, por temas, digamos, de diseño ambiental, y cómo se vinculan, ¿no?, todas estas percepciones y este índice de delincuencia con el diseño urbano y la ordenación urbanística del lugar. Pues bien, si queréis podemos hacer Iraida, Ricard, Macarena y vosotros mismos. Adelante. Cómo no. Bueno, muchas gracias antes que nada, Laia, por la invitación. Siempre muy refrescante escuchar y ser alumna de nuevo, aprendiendo siempre estas cosas del CEPTED. De hecho, cuando estábamos estudiando en Estados Unidos, era un gran movimiento y muy interesante cómo ha venido evolucionando. Comenzar con la idea principal e importante para los países en vías de desarrollo de la importancia de siempre este tema de hacer más eficientes los pocos recursos que tenemos. Y obviamente la prevención siempre es más económica que el tema de tener que atacar un evento cuando ya viene la parte de castigo y justicia y demás. Sabemos que obviamente esto ya tiene un costo que a veces es realmente irreparable. Entonces, pensando desde ese punto de vista, económicamente hace mucho sentido para todas las ciudades invertir en la prevención. Y obviamente este reconocimiento que es un gran giro, parece un solo elemento, pero es un elemento grandotote que es poner en el centro de todo programa de intervención CEPTED a la comunidad. Y esto es importante, especialmente para los urbanistas que venimos de la formación física de la arquitectura y que nos gusta encontrarle una solución física a problemas que a veces son intangibles. Entonces, esto nos obliga, nos forza, especialmente a los que estamos en el tema del urbanismo, a reconocer aún más la importancia de las colaboraciones transdisciplinarias. Y aquí la importancia, por ejemplo, de las colaboraciones que interesantemente tú mencionabas sobre el tema de la psicología social, la antropología urbana, los temas ambientales y demás, porque incluso los temas del arte, ¿verdad? El arte en la ciudad. Y cómo todos estos elementos, desde el tema estético hasta el tema de la salud física y mental, vienen a jugar un papel tan importante. Y luego que obviamente la prevención no es un quick fix, no se resuelve de inmediato, son apuestas de largo plazo. Y por eso me gusta mucho esta herramienta que tú estás mencionando del tema de las evaluaciones de impacto, porque aunque es muy tentador el tema del urbanismo táctico, de pequeñas intervenciones donde ves algo y entonces ya no solo es un documento que hizo alguien y que se quedó ahí, que está muy lindo, pero ya no quedó nada. Pero también debemos reconocer que los impactos se van a ir dando en la medida que va pasando el tiempo y que siempre es importante tener una línea comparativa de qué significaría no haber hecho nada. Por eso los escenarios, el tema de la planificación con escenarios también es importante, porque sí debemos a veces demostrar qué es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. En el caso específico, estaba leyendo un estudio reciente que publicó una colega mía, Isabel Cifuentes, aquí en Guatemala, donde ella nos reflexionaba y nos hablaba mucho del impacto de las medidas CEPTED, por ejemplo, en las distintas zonas de la ciudad de Guatemala. Guatemala está diseñada en zonas que van como en un anillo, ¿verdad? Es como un caracol, si se lo pudieran imaginar. Y son 25 zonas y va de norte, sur, este, oeste, bueno, va norte, este, sur, oeste, ¿verdad? Entonces va dando vueltas hacia alrededor y son 25 zonas. Bueno, la zona 1 es donde está el centro histórico, es donde confluye toda la gente y en números, digamos, gruesos es y sigue siendo y siempre ha sido consistentemente, según lo que el estudio de ISA, los 5 años el top de la mayor incidencia de eventos delictivos. Sin embargo, esta ha sido una de las zonas en las que se ha invertido grandemente en las medidas preventivas. Ya cuando haces una relación población, digamos, densidades y otras cosas, pues sí ves que sí hay efectos, pero puede en algún momento a los funcionarios públicos
desalentarlos el hecho de seguir dándose cuenta que sigue siendo el número 1 dentro de toda la ciudad. Por eso hablaba de la importancia de demostrar qué es lo que habría pasado si no se hubiera hecho nada. Entonces siempre tiene un valor, no resuelve todo. Recordemos que estos lugares ahora, de hecho, víctima de su propio éxito, es que digamos, la misma zona 1 se volvió mucho más popular y más gente va ahí y más actividades suceden ahí. Entonces, esto también reconocemos el tema estadístico de la casualidad de que algo suceda, el evento, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin descartar eso, ella también nos compara con que una zona vecina tiene condiciones extremas porque ahí se encuentra el mercado de mayoreo central más grande e informal de Guatemala, que es la terminal. Y la terminal es una ciudadela de mercado, tipo el Tepito o algo como en México, para que se den una idea. Y sin embargo, esta zona no tiene altas incidencias criminales como por lo menos se ven en otras zonas, o la zona 1, por ejemplo, en la zona 4. Y lo que nos llamaba a la reflexión, el caso, lo que Isa planteaba es que lo que ha sido la clave para la reducción de los eventos delictivos en la zona 4 es la organización de los vendedores del mercado. Ellos, su vida y su negocio depende de la percepción, de mejorar la percepción de seguridad para que la gente vaya a comprar. Y por lo tanto, ellos mismos se han organizado, y aunque ahí no hemos hecho intervenciones físicas de las cuales nos podamos sentir muy orgullosos, específicamente me estoy refiriendo a la terminal, han logrado mantener un nivel de seguridad interesante con tendencias a la baja. Entonces, eso es un elemento que me gustaría mencionar. Sí, definitivamente, excepto podríamos hablar de otros casos, pero no quiero, digamos, monopolizar. La realidad de Estados Unidos son totalmente diferentes, pero hay un tema de inmigrantes que van llegando que sí tiene un tema interesante a considerar. Tema del sur, que hemos trabajado en Bolivia y en otras comunidades indígenas, también hay temas ahí interesantes en los que hay ejemplos positivos, pero creo que sí, lo que tenemos que plantear, ¿verdad?, que es muy importante, es no creer que el tema de la prevención es un tema que resuelve el problema en su totalidad, que elimina la posibilidad de una situación insegura, y que sí debemos siempre tener una referencia para medir lo que sucedería si no tomáramos ninguna acción y permitiéramos que la situación se siguiera deteriorando. Y yo lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, Iraida. Ricard, adelante. Buenas, no sé si tardes o mañanas o mediodías, lo que sea, que corresponda. Pues cuando Laia me invitó a participar en este debate, la primera respuesta fue que no. Hace muchísimos años hice una encuesta, me encargó el Ayuntamiento en el año 90, 2 años antes de los Juegos Olímpicos, conjuntamente con otro profesor, también conocido como es Joaquín Sabaté. Hicimos yo diría el primer estudio que se hacía de la victimación en relación al urbanismo. Por lo tanto, una dimensión más concreta a raíz también de la introducción en el Ayuntamiento de Barcelona de una encuesta que se ha ido realizando anualmente, que es sobre seguridad ciudadana. Por tanto, un análisis continuado de cuál es la sensación de seguridad o inseguridad y cuál es el resultado objetivo de lo que está sucediendo. En nuestra ciudad, que desde los años finales de los 90 hasta ahora continúa funcionando con resultados bastante iguales de los que voy a hablar. Estaba, por tanto, en este primer encuentro en el que nos reuníamos desconocedores absolutos. Yo venía de ayudar a redactar el plan metropolitano con Antonio Solans en aquel momento en Barcelona, por tanto, con una cultura urbanística intensa por el trabajo que estábamos haciendo y por la importancia que tenía, en el que los problemas de seguridad nos parecían muy lejanos. Lejanos, entre otras razones, por una cuestión de proximidad histórica. Hacía muy pocos años habíamos pasado del franquismo a la democracia. Y durante el franquismo el espacio fue casi siempre muy seguro, porque era muy reprimido. Es una respuesta, bueno, que a veces se produce en otros regímenes y en otras situaciones. Por tanto, desde este punto de vista, la sensación de que la democracia aportaba unas inseguridades, digo inseguridades que no elementos negativos, que cambiaba el escenario. Por tanto, teníamos un escenario heredado represivo, que había dado unos resultados determinados, una represión de la que podríamos sacar muchas consecuencias.
se nos planteaba qué debíamos hacer al respecto de la materia. Y no teníamos especiales respuestas, porque desconocíamos hasta qué punto cuáles eran los mecanismos, que yo creo que es lo que la metodología intenta encontrar, cuáles eran los mecanismos que hacían que un espacio sea más o menos seguro, y mucho menos desde el diseño. Nos pareció una entelequia, y nos parece bastante una entelequia. Lo digo que para Macarena, en el sentido de que el pensamiento o la teoría urbanística y la práctica urbanística en nuestro país no tiene presente este vector. O sea, no tiene presente la seguridad porque no la considera especialmente importante. De hecho, las encuestas ya de los años de la década de los 90 y la última que han hecho aquí se parece muchísimo en los resultados. En España la inseguridad es de bajo nivel. O sea, es carterismo, lo era ya de la herencia del franquismo y lo continúa siendo hasta ahora. Por tanto, una inseguridad que produce contradicciones divertidas, como que la percepción social de cuáles son los puntos más inseguros no solo no coincide con los hechos objetivos, sino que son contradictorios. El sitio más peligroso de Barcelona es delante de los grandes almacenes del Corte Inglés, que es el sitio donde mucha gente queda para ir al cine después. Por tanto, estamos justamente donde hay aglomeración. ¿Y por qué esto? Porque hay un tipo de delito que es el carterista, que encuentra en un sitio denso el espacio ideal para cometer sus delitos, ¿no? Además, con muchas habilidades. Yo recuerdo aún de pequeño, vivía cerca de la Plaza Cataluña, haber visto algún carterista, lo bien que lo hacía. Qué habilidades manuales, cómo era capaz de abrir el bolso, cómo era capaz de dar un pequeño empujoncito y sin que se notara, masarse con su botín. Por tanto, en ese sentido estábamos viendo una situación en la que la información que nos daban es que estábamos en una transición y en la que aparecía por primera vez algo muy importante y que de hecho acabó siendo la gran bandera de Barcelona, el espacio público. En mi carrera de urbanismo nunca hablamos de espacio público, hablábamos de vivienda, de cosas duras, o sea, de demanda social legítima, ¿no? Y por tanto, desde este punto de vista no lo pongo en duda. Pero el espacio público era este vacío intermedio necesario para la construcción del espacio privado, con valores poco sociales, aún y todo a sociedades tan de calle como la latina, como la nuestra, digamos, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, una de las sorpresas más importantes era que después, al final del recorrido y pasado los Juegos Olímpicos, el espacio reivindicado como marca propia de Barcelona sea el espacio público. Sea el espacio público y no la vivienda. Y lo digo esto para ir subrayando los positivos negativos. Y es a partir de aquí cuando empezamos a descubrir que seguramente en el espacio público, como reflexiones donde se encuentran más los problemas más importantes, que no digo graves, de lo que llamamos inseguridad. Y sobre todo en esta doble lectura entre lo real y lo sentido, ¿no? Esta sensación de cómo puede ser que el barrio o el espacio más intenso urbanamente y por tanto menos sospechoso, como es la fachada del Corte Inglés, sea realmente el que después en los números estadísticas y en sus denuncias sea el que tenga una patología mayor, ¿no? Por tanto, en este sentido yo creo que estamos ante un hecho claro. Y ha sido a partir de esta experiencia de los años 90-92, con algunas anécdotas curiosas, ¿no? Lo digo para representar también de qué estamos hablando y sobre todo los que somos mayores poderlo contar un poco como lo cuenta el abuelo, ¿no? En la comisión que hubo sobre la seguridad ciudadana para el 92, para los Juegos Olímpicos del 92, habíamos 2 urbanistas, había 2 compañeros de la universidad que debían ser ingenieros, me creo, y otra gente más, y policías del Cuerpo Nacional heredado del franquismo. Y yo, curiosidad, uno de los compañeros de este posible ingeniero industrial era el cara de palo. Cara de palo era uno de los que me mandaban a la clandestinidad, para situarnos, un poco situar en el disparate en que vivimos. Y que cantó alegremente, no, vente a esta comisión porque el policía me torturó, pero vamos a trabajar juntos. O sea, con la desfachatez, digamos, de una transición que yo creo que no hemos valorado mucho en algunas de estas medidas, de estas dimensiones, ¿no? La reflexión sobre el espacio público que después ha dado y que se ha convertido en la bandera de presentación de Barcelona y sus éxitos y pocos fracasos, también ha llevado a cabo una primera experiencia, algunas experiencias que desde el punto de vista de la seguridad
yo creo que pueden servir para sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, los efectos de conquista. Recuerdo el desespero de un compañero mío que le encargaron el diseño de unos espacios públicos, unos terrenos antiguos ferroviarios, que no había forma humana de avanzar en la urbanización porque las pandillas urbanas habían utilizado aquel espacio como un espacio de batalla, como un ring de juegos y de bofetadas. Y por tanto que cada día las diferentes pandillas de los barrios del entorno de aquel lugar arrasaban lo que se había construido para que al día siguiente volver a reconstruir otra vez. Había otras pillerías, por ejemplo, la plantación de flores tuvo que cambiarse por la vegetación verde porque las vecinas, y lo digo con nombre de mujer, encontraban maravilloso de poder poner en sus balcones unas plantitas que las habían puesto en malos sitios. Por tanto, les estoy contando esto más que nada para poner alguna pequeña objeción a lo que nos has planteado, Magdalena, que es un poco el matiz. O sea, yo cuando veo las fotografías de las paredes de gueto y de las community encerradas en sí mismo, son otras batallas, no tienen nada que ver. Y esto es el acento que quería poner, ¿no? Nada que ver, o muy poco que ver, o muy matizadamente que ver con el debate más general. Que yo creo que en esto, la proposición que nos hace seguramente necesitaría no la tercera generación, sino la cuarta o la quinta, digamos, para matizar estas enormes diferencias, ¿no? Estas enormes diferencias que además en este caso, y además yo lo encontraría necesario incorporar alguna reflexión más general que he encontrado faltar, que es un poco la condición socioeconómica y cultural de la población que habita y que constituye el punto de referencia. Es este discurso de la desigualdad que ahora está más de moda, digamos, en el debate social, pero que constituye la base, el primer paso de un debate sobre este tema, ¿no? Por tanto, dejándote encima de la mesa una pregunta imposible de contestar, pero con ganas de ayudar, digamos, y de reflexionar, decirte hasta qué punto esta metodología no es una metodología muy americana. Y lo digo tanto por lo que aporta el país mayor de América del Norte, como también los países latinoamericanos. Y en ese sentido, no sé si copian o cada uno está construyendo un modelo propio, pero que en términos de seguridad y de convivencia me parece que son muy iguales. Estamos, por tanto, ante la orfandad de una sociedad más vieja, del viejo continente europeo, que seguramente tiene unas costumbres y unas prácticas que necesitaría seguramente una formulación un tanto distinta o un tanto más matizada para conseguir, digamos, transformar o tener un conocimiento más preciso de qué es lo que está sucediendo en nuestros lugares y si el diseño, que yo estoy de acuerdo que sí que puede, es capaz de hacer aportaciones positivas para su mejora en términos de seguridad. Aquí lo dejo. Macarena, si quieres dar respuesta. Antes de ello, quería comentar, Ricard, en la línea de lo que estás diciendo, por ejemplo, en Cataluña, en el año 2006, y me parece que ahora el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña de nuevo, se están replanteando los planes de barrios, que como se conoce, fueron planes que se concibieron desde un punto de vista poliédrico, para aquellas áreas y zonas de especial vulnerabilidad a nivel social, a nivel de económico, a nivel de actividad económica, a nivel de infraestructuras, de déficits, o sea, para aquellas áreas de Cataluña que representaban unas problemáticas multifactoriales, pero vinculadas también con temas delincuenciales y de convivencia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí que hay muchos vectores de la metodología CPTED que le son de aplicación y que, de hecho, en el día a día de la práctica urbanística de aquí, se han aplicado, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, el POM, ¿no? El Plan de Ordenación Urbanística Municipal, entre su documentación incorpora lo que es la memoria social, ¿no? Por ejemplo, y la Ley de Igualdad del año 2015 de Cataluña, de hecho, obliga, ¿no?, que en los planes urbanísticos se tenga en cuenta el vector de seguridad propiamente, ¿no? Y este análisis requiere entrar en estas cuestiones
que son objeto de esta metodología. Yo estoy de acuerdo con esto que comentas. Tenemos culturas y dinámicas distintas. La concepción y la configuración de las ciudades europeas y sobre todo del eje mediterráneo, ¿no? como las nuestras más antiguas, del ágora, del uso del espacio público y de la apropiación del espacio público por la propia ciudadanía, ¿no? Es inherente a nuestra cultura y partimos de que vivimos como en la calle, ¿no? Que seguramente muy distinto de otras culturas más anglosajonas, ¿no? Lo dejo aquí y ya, Macarena, te paso la palabra, pero sí que no me podía contener de comentar estas cuestiones, ¿no? Macarena, el audio. Está desconectado el audio. Sí, ahí sí. No, qué interesante conversación. Me encanta cuando hay como punto de vista crítico. De hecho, no me acuerdo qué filósofo decía que si no encuentras un crítico en tu camino, tienes que buscarte uno. Y eso es fantástico, porque es la única manera en que podamos avanzar y conversar, y lograr ciudades más seguras, finalmente, que es lo que buscamos. Primero, respecto a lo que dice Iradia, que me pareció súper pertinente, Iradia. Bueno, conozco bien Guatemala, tengo proyectos CEPTED en Guatemala también, así es que conozco bastante la ciudad y algunas iniciativas que se han hecho. Comparto contigo en el sentido de que hay un tema con la prevención y con este tema de países en desarrollo que siempre tienen también tanto déficit en términos de estrategias de seguridad o gestión de la seguridad, incluso policías por metro cuadrado, podríamos decir. Hay bastante déficit al respecto, siendo que la policía obviamente no es la única respuesta a la seguridad urbana, pero sin duda que por eso el apropiado diseño urbano y ambiental cobra harta relevancia. Y quizás eso es una manera de entender por qué esta metodología se ha difundido tanto en la América hispana. Y también por la conexión con Estados Unidos, como decía Ricard, que no lo niego. Yo creo que ahí hay como una osmosis que se genera. Pero esta transferencia, solamente para contextualizar, nosotros le realizamos la primera transferencia el año 2000 desde la ciudad de Toronto a algunas villas en la ciudad de Santiago, en Chile, y era como mundos totalmente distintos, contrastantes. Estamos hablando de realidad, de una vulnerabilidad social, ambiental, económica, nada que ver con la ciudad de Toronto. Así es que la primera transferencia fue bien interesante porque se transfirieron como conceptos, pero la implementación fue bastante distinta en una localidad y en otra. Por lo tanto, podríamos decir que el CEPTED más hispano, lo que hemos hecho luego en algunas favelas en Brasil o algunas ciudades de Brasil, lo que se ha hecho en Guatemala, tiene características propias ambientales del lugar donde se implementa y el etos cultural donde se implementa, y eso genera una diversidad. Respecto a, entonces en eso comparto contigo de que el tema de la prevención, Iradia, es súper importante. Y también me gustó mucho lo que decías tú, Ricard, sobre lo del espacio público, que sin duda yo también te comentaba que estuve en Barcelona y me encanta el diseño de gran calidad de espacio público de Barcelona. Y tampoco podemos comparar, como tú decías, hay unas diferencias muy grandes entre ciudades europeas y ciudades de la América hispana, donde a veces ni siquiera hay diseño de espacio público. La planificación urbana, territorial, el urbanismo ha llegado súper atrasado a ciudades donde ni siquiera tenemos eso, pero sin duda también he visto ciudades donde se diseña muy bien el espacio público. Hay parques, por ejemplo, urbanos que son de alto nivel de diseño, éxito incluso porque son muy concurridos, son muy queridos por la población y son altamente criminógenos. Entonces ahí también hay un tema importante de entender en lo que es la especialidad de la seguridad urbana, que es justamente, y que tiene que ver con la criminología ambiental, que es hasta qué punto podemos como urbanistas propender a un correcto, un apropiado y exitoso diseño urbano ambiental, por una parte, pero hasta qué punto estaríamos haciendo seguridad urbana. No siempre van de la mano, y por eso es importante, yo creo, tener conciencia de estas estrategias. También me ha costado mucho, y después de muchos años de harta evidencia de proyectos y pláticas, hemos logrado sumar en Chile, por ejemplo, a las facultades de arquitectura y urbanismo, que al comienzo estaban como más en la retaguardia, justamente planteando eso, como que por qué tenemos que como tender a algo tan criminógeno
si nosotros, nuestra vocación es del diseño urbano y ambiental, ¿no? Y la calidad de vida, obviamente, pero ¿por qué tendríamos que volvernos como policías del espacio urbano? Pero de a poquito hemos empezado a incorporarlos con iniciativas interesantes, talleres de exploración con alumnos, de recuperación de espacios públicos, justamente, que tienen mucha criminalidad. Y respecto a lo de CEPTED, me encanta decir, esto ya más macro, la International CEPTED Association está en 40 países, tenemos directores, el director europeo de CEPTED es Paul van Sommeren de los Países Bajos, está trabajando CEPTED, es un planificador urbano y trabaja CEPTED hace mucho tiempo, 20 años. Paul tiene una tremenda trayectoria, trabaja mucho con la Unión Europea, trabajó mucho con Clara Cardia de Italia. Está este grupo nuevo de ACPIDA que está surgiendo. Se acaba de lanzar el año pasado la nueva ISO CEPTED 22341 por el trabajo del grupo europeo respecto a CEPTED. Entonces, quizás yo no tengo los proyectos para mostrarles cómo efectivamente se implementa CEPTED en Europa, pero existe muchísima evidencia. Y yo creo que esa también va a ser tarea de ACPIDA, ahí como de poder compartir más esta experiencia europea en Barcelona y con distintos países ahí que estén cerquita. No sé si algo contesté o quedaron temas todavía sobre la mesa. Si os parece, pasamos a la segunda pregunta, que va muy relacionada y luego ya pues daremos por concluida la sesión. Pero es interesante, Macarena, esto que apuntas, que no es solo una metodología que se aplica en Iberoamérica o en Estados Unidos, sino que también en Europa, ¿no? En el país con más canas, ¿no? Con más, digamos, percepción del uso y de apropiación del espacio público, también en algunas ciudades se están llevando a cabo la aplicación de la metodología en el urbanismo, en el transporte me consta que también, y en distintas áreas, y que también se han hecho las normas ISO al respecto, que va un poco vinculado con esta segunda pregunta que os lanzo, ¿no? Sería, ¿qué aspectos de esta metodología pueden integrarse en nuestro planeamiento urbanístico y en el diseño urbano, ¿no? Esto a la vez puede llevar a la participación pluridisciplinar en este ámbito de actuación y en la regulación o no regulación de algunos de estos parámetros en esta forma de hacer ciudad, ¿no? Es un vector más de la ciudad. Hemos visto que en temas ambientales, por ejemplo, en Europa al menos, esto es porque nos viene desde el marco jurídico de obligado cumplimiento, ¿no? Mediante directivas, hemos visto que los ambientólogos han entrado de lleno en el urbanismo, porque ya tenemos el marco jurídico europeo que nos obliga a ello, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Lo digo porque la ciudad cada vez es más compleja. No es nuevo lo que estamos diciendo, pero sí que es nuevo la globalización y un nuevo... yo creo que hay que ampliar espectro y las vertientes de la ciudad se han extendido han irradiado en 360 grados, ¿no? Y esto conlleva a repensar y a reformular las ciudades desde todos los prismas y a nivel preventivo, ya sea ambiental, económico y de seguridad, ¿no? Seguridad pública y seguridad también ante riesgos naturales. Hemos visto catástrofes naturales por inundaciones, por tsunamis, por factores climatológicos, incendios. Todo ello nos aboca a reformular y a repensar desde otro prisma. No solo desde la arquitectura, sino desde todas las especialidades, ¿no? Entre estas, pues también a nivel criminológico, sociológico, antropológico, pues la vertiente de la seguridad. Y aquí lanzo la segunda pregunta. Iraida, si quieres. No, gracias, Laia. Bueno, sí, tú hablabas de la gestión del riesgo que como un elemento bastante complejo y sí, todo lo que tiene que ver con los riesgos antrópicos sí están muy vinculados con el tema CEPTED y más allá. Yo diría que CEPTED, desde donde nosotros lo comprendemos, es un conjunto de buenas prácticas de diseño urbanístico. Pero también va más allá de la planificación del desarrollo urbano, porque ha ido evolucionando también, como el urbanismo comenzó con un aspecto totalmente físico de land use y se fue volviendo algo que es más hacer ciudad y del derecho a la ciudad incluso, ¿verdad? Entonces, el tema de la exclusión
Por ejemplo, en nuestros países, con el crecimiento de la ciudad informal, de la ciudad precaria, que además tiene un gran estigma, y por eso lo que planteaba Macarena en la parte de la percepción es tan importante. Una cosa son los datos y otra cosa son las percepciones. Pero el estudio que les comenté que me pareció, yo lo empecé a darle vueltas para venir a esta reunión y me pareció una cosa muy interesante cuando uno cruza con la cantidad de población y el número de incidencias, empiezas a darte cuenta que una cosa es el número duro y otra cosa es la percepción. Generalmente nosotros asociamos la inseguridad con la pobreza, pero nosotros estamos viendo que las áreas más inseguras son definitivamente las ciudades amuralladas. Las colonias o los desarrollos amurallados, y algunos incluso que tienen una gran cantidad de elementos de control para acceder a ellos, son los que están ahora generando o teniendo más incidencias de robos o de atracos de ingresos a viviendas y de situaciones de esta naturaleza de actividad criminal. Y sorprende ver cómo están saltando todavía no es en parte del colectivo, todavía nosotros percibimos que nos sentimos seguros dentro de nuestra burbuja y tal vez al estar ahí, también si no se toman en cuenta los elementos de CEPTED de la organización, de tener ojos en las calles y los otros elementos, si descuidamos eso y nos relajamos demasiado, también van a empezar a suceder cosas, situaciones de inseguridad. Así que yo creo que es muy importante educar sobre el tema de la prevención, que aún es posible, aún en lugares que se creen no vulnerables a convertirse en lugares inseguros. Y en los lugares que son ya muy inseguros, que son las zonas rojas, porque a veces queremos comenzar por lo más difícil también, es importante las herramientas de evaluación que estábamos diciendo y entender que algunas de las resoluciones de estos problemas van a ser incrementales sobre el tiempo, que se requiere un compromiso de mediano y largo plazo sobre todo esto. En cuanto a la experiencia de implementación de CEPTED en Estados Unidos, quiero comentarles que sí, efectivamente hay todo un movimiento, especialmente en California, en Texas. Yo pertenezco a la Asociación de Urbanistas Latinos y sí es toda una latinización del CEPTED, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también una manera de sentirnos seguros, de percibirnos seguros diferente que el anglosajón, o sea, para la cultura anglosajona, si hay cámaras de seguridad y creen mucho en la tecnología y todo eso, pues eso tiene mucho peso. Para la cultura latina lo que hemos visto es que el sentido de comunidad, el conocer a las personas, el reconocerse parte de, el sentirse apropiado de, e incluso la expectativa que se tiene de, o el estigma, tiene mucha más importancia. Entonces, lo que planteaba Macarena no me sorprende porque hay una tendencia nuestra mucho a querer sentirnos como en casa, en la calle, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda también a sentirnos mejor y incide también en la manera en la que nos comportamos. Esta es una, digamos, tal vez una de las diferencias importantes que yo mencionaría. Entonces, como ya estamos viviendo en una ciudad global, en la que no podemos decir que somos tan puros, tan diferentes, tan distintos a otros lugares, realmente yo también pensaría que hay situaciones que se mencionaron acá que tienen que ver con un tema generacional, multigeneracional, cómo se sienten más seguros. ¿Y por qué? Yo diría que no es una casualidad que hablamos 3 ponentes que somos mujeres en este tema y que hay muchas mujeres involucradas en este tema. ¿Por qué? Porque de hecho a las mujeres les interesa mucho sentirse seguras. Eso está íntimamente vinculado con su sentido de calidad de vida. Y lo que planteaba Ricard es una realidad, pero yo creo que valdría la pena hacer una distinción incluso de género, porque es posible que exista una tendencia a que sentir que nos sentimos más seguros en un lugar si somos hombres que si somos mujeres. Y las poblaciones que son más vulnerables, lo que hablábamos, los niños, las mujeres, los ancianos, son personas, vamos a llamarlo de una manera, más temerosas de estar expuestas a diferentes circunstancias y eso sí incide directamente en su salud mental y en su percepción de calidad de vida. Entonces yo creo que hay mucho de qué hablar.
Creo que hay mucho de qué hablar e incluso qué argumentar con respecto al tema de las ciudades amuralladas. Quiero cerrar con eso porque son las ciudades que estamos fabricando no para las clases más desprotegidas. Estas son las inversiones de las familias que son la columna vertebral del desarrollo de una prosperidad compartida que es nuestra clase media. Y esas poblaciones están invirtiendo en áreas que no solo sabemos que son ineficientes en la movilidad, ineficientes en el tema ambiental, sabemos que nos genera más fraccionamiento, fractura de cohesión social, sino que también se están convirtiendo en lugares inseguros. Entonces, eso nos da un buen argumento para replantear el tema de la ciudad, ¿verdad? Porque y creo yo que hay elementos muchos de qué hablar y creo que sí, CEPTED es una herramienta válida como cualquier otra herramienta que pudimos haber en algún momento hablado de la ciudad jardín o en su momento para nosotros las leyes de Indias, que son las que fundaron todas las ciudades en Latinoamérica, son herencias culturales, nosotros las vamos heredando, las vamos haciendo nuestras y entonces en su encuentro con nuestra cultura local, pues vamos tomando de eso lo mejor para hacer estos lugares donde vivimos, los lugares que todos deseamos. Y yo sí creo que por encima de cualquier otra cosa es un lugar que tenga la calidad de vida, un lugar del buen vivir, ¿verdad? Gracias, Iraida. Ricard. Sí, a ver, un poco también contestando a Macarena, no sé, creo que en un diálogo que se me ha hecho más directo, ¿no? Porque que en ese sentido las objeciones que se podían leer en mi texto no es tanto el resultado, digamos, de expresar diferencias, sino de pedir matices. O sea, yo entiendo que es esta discusión que a veces te coloca, y ahora en términos de género, a la defensiva según como, ¿no? Y ya como género masculino, ¿no? Cuando me dicen que hay que, entre los discursos para el diseño amable para la mujer, que el carrito de la compra y el cochecito, yo digo, ¿y yo qué hago, pues? ¿Qué estoy haciendo de mujer cuando paseo yo solo voy de compras? Estamos ante una discusión que yo entiendo que se ha de abrir más, digamos. Desde este punto de vista, yo creo que no se trata de menystenir, que diríem en català, de despreciar o de minusvalorar, digamos, este tipo de reflexiones, sino que encontrar, digamos, cuáles son las piezas, las llaves más sensibles a la actuación desde el diseño. Y entiendo que desde este punto de vista, yo sí algún recuerdo tengo de la sesión que hubo internacional en la que presentamos la ponencia en el año 90, en base a las encuestas, que había los de las bombillas, o sea, los que vendían bombillas y más iluminación como única alternativa a la inseguridad, y el resto, yo formaba parte del resto, ¿no? Yo creo que este es uno de los riesgos, digamos, que supongo habéis sufrido cuando hacéis ese tipo de análisis. Pero también es cierto, y esto va para Laia, tampoco hemos incorporado aún la palabra seguridad e incorporar criminología en lugar de victimización, yo no apuesto. Yo creo que no estamos ante una máquina de matar, digamos, sino una máquina de convivir, digamos. En este caso, y los problemas, cuando hay el asesinato es muy duro, pero cuando no, lo normal es que haya unos roces y unas dificultades, digamos, de convivencia que se convierten en apreciaciones subjetivas sobre la seguridad y en vivencias personales inseguras. O sea, por tanto, desde este punto de vista yo creo que es el debate, ¿no? Y es en este sentido que, claro, para un europeo, y esto que dice de cabello blanco como el mío, por ejemplo, no, digo para reclamar una cierta autoridad que me da el pelo, no el discurso, ¿no? No, entiendo que nos cuesta encajar los discursos de seguridad con la concepción mediterránea de nuestras ciudades. Porque a veces dices, si esto ya lo hacíamos, si hacíamos acceras grandes o anchas, si hacíamos... Por tanto, ¿qué es lo que aporta y vuelvo al mismo discurso, ¿no? ¿Qué es lo que aporta en el caso europeo, en el caso básicamente mediterráneo, que si es que hay diferencias aún, que nos permitan poder decir que los planes también podrán hacer o deberán hacer una evaluación ambiental referida a la seguridad? O cuando se habla de un debate que en España está muy metido y que ha dado resultados un tanto de caricatura, que es las evaluaciones de género del planeamiento urbanístico.
que acabas leyendo disparates en las memorias de muchos planes, o sea, una incapacidad para encontrar cuáles son los problemas o las referencias o los elementos que nos deben llevar a una cierta reflexión que después se recoge en el planeamiento. Es por esto que en las sesiones como estas, en que ya nos estamos pasando casi más de una hora de la cuenta, uno juega el papel que juega con voluntad de dejar una pequeña nota en el discurso, nada más, y después olvidarse de las caras, ¿no? En cualquier caso, me continúa siendo difícil para mí cómo explicar en la academia la existencia de protocolos o de metodologías, digamos, como la que te planteas, Macarena, que pueda ser fácilmente transmitible en no caricatura, como resultado, digamos, de la reflexión que se puede hacer en lo que estamos trabajando, ¿no? Por tanto, volver al principio de mi intervención anterior, ¿no? Yo entiendo que estos protocolos, entiendo yo que son muy próximos a lo que uno interpreta está pasando en las ciudades americanas, decíamos tanto el norte y el sur, mientras que yo entiendo que necesitaríamos igual acabar de pulir una metodología propia, más de matices, en el caso europeo en el cual algunas de las reivindicaciones que se hacen desde el diseño ya son propias de la propia ciudad europea, ¿eh? No sé si he sido capaz de explicarme, pero creo que he intentado reiterar el discurso anterior. Es que mi ordenador ha decidido no sé qué. No sé si ustedes me ven. Te escuchamos bien, Ricardo. Estoy recibiendo WhatsApps del presidente de José María Ezquiaga, arquitecto, urbanista, sociólogo, que está felicitando de vuestras intervenciones. Ricard, yo comparto lo que dices. Aún así, yo sí que creo que el urbanismo del viejo territorio como el nuestro igualmente le puede hacer una vuelta en todo esto que estamos dando, en el sentido de no se trata de sustituir nada, se trata de un enfoque más de la cosa, ¿no? Y lo que comentabas en cuanto al género. Yo en este sentido soy muy transversal, ¿eh? Y cuando se habla de género, yo creo que no es el hombre, la mujer, es pensar en los distintos colectivos y sobre todo los que son más vulnerables de la ciudad. La gente mayor, los niños, los niños en general, la infancia y las mujeres, y no todas, porque, por ejemplo, me considero que tengo una alta capacidad de poca percepción de inseguridad. En general me siento segura por donde voy, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo muchas compañeras y que han viajado mucho, ¿no? Y sí que me dicen, ostras, es que a mí me da miedo coger el taxi o caminar de noche por la ciudad, ¿no? Y digo, ¿en serio? Una ciudad como Barcelona, yo me siento súper segura, ¿no? Y estuve en Hong Kong y me sentí súper segura. Y hace 3 años estuve en París y me noté insegura en París, ¿no? Y dices, ¿y cómo puede ser esto, no? Yo creo que la percepción es muy subjetiva. Cada persona tiene la que tiene en función de sus vivencias y que no hay que menoscabarlo, ¿no? Porque a pesar de que aquí tenemos una forma de hacer ciudad que es muy inclusiva, y en esto estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que tenemos como muchas pantallas más allá que en otros territorios que quizá no tienen tan integrado, ¿no? la cohesión social, la vertebración territorial, la mixticidad social, ¿no? Como es aquí, y sobre todo en la legislación en España. Bueno, cada comunidad autónoma es soberana en materia de urbanismo, ¿no? Porque compete en exclusiva a las comunidades autónomas, excepto algunas materias como valoraciones, suelo, costas, etcétera, y de vivienda que se comparten, y bueno, hay pero que tenemos como mucha soberanía y está muy desarrollado, ¿no? Todo esto. Pero yo creo que hay algunas cuestiones que no están suficientemente analizadas en el campo del urbanismo y que es una oportunidad poder estudiarlo, ¿no? Aunque sea de ex novo o como reformular lo que ya llevamos haciendo de otras maneras,
pero intentar, pues, ¿por qué no? Pruebas piloto en este sentido. Intentar aplicar y a ver qué sucede, a ver si mejoramos. Y si no mejoramos, pues algo habremos aprendido, ¿no? Por el camino. Pero de entrada yo creo que es una oportunidad todo aquello que se aplica en otros territorios de nuestro mundo, que cada vez está más globalizado y que nuestra población va evolucionando. Aquí tenemos también muchos grupos y esto estaría bien que personas de otros ámbitos fuera de los nuestros. Yo ahora estoy en la PIDA que antes comentaba Macarena, que es una asociación que hay muchos profesionales del ámbito de la seguridad. En las encuestas de seguridad y en la de Barcelona del año pasado, que yo me la he estado mirando también por temas del diplomado CPT nivel avanzado, se constata que ha habido un incremento de la percepción de inseguridad y son las leyes del distrito de Barcelona con una percepción más elevada de inseguridad y por distintos tipos de delitos y de sucesos. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer una reflexión y en fin, bienvenido sea este debate y que no sea el último. Y quizás habrá que hacer otra continuidad, porque puede ser que tengamos nuevos inputs y nos pueda motivar a un segundo debate. Solo comentar, que me acaba de decir el presidente, el 7 de abril tenemos el siguiente debate de urbanistas sobre la crisis del planeamiento municipal, diagnóstico y alternativas, que se llevará a cabo también a través del canal YouTube de AETU. Quiero agradeceros muchísimo a todas y a Ricard vuestra participación y espero poder compartir otro debate o la continuidad de este en breve. Un abrazo a todas y a todas. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Ok, hasta pronto. Gracias. Gracias.